Muy buenas tardes a todos. Para comenzar me voy a presentar. Yo soy la doctora Jocelyn Vanegas Terrazas y soy bioquímica de profesión, egresada de la Gabriel René Moreno. Tengo una especialidad en microbiología clínica de la misma universidad. También hice un diplomado en educación superior, también en la Gabriel. Una maestría en biología molecular y citogenética de SNECA, que es una institución española, y también recientemente he hecho 2 diplomados, uno en bioseguridad y gestión de la calidad, que estoy a la espera del certificado, y otro en biología molecular, que estoy esperando fecha para defensa. Entonces, como verán, me he relacionado con todo lo que tiene que ver microorganismos, ya porque tanto biología molecular como microbiología, bacteriología están ligados a lo que es el estudio de microorganismos, organismos pequeños, virus, hongos, bacterias, parásitos, solo que por diferentes formas, pero la idea es identificarlos. En el ámbito de bacteriología, con los medios de cultivo, con pruebas de laboratorio que son un poquito más morosas, y en el área de biología molecular que también tenemos la capacidad de detectarlos, pero en este caso basándonos en el material genético de estos microorganismos. Por lo tanto, el área de bacteriología me encanta, ¿ya? Conmigo vamos a llevar esta materia. Tenemos 12 temas, de los cuales 5 vamos a ver para el primer parcial, 4 para el segundo parcial y 3 para el final. Tema que nosotros avanzamos. La siguiente clase la evaluamos antes de comenzar el siguiente tema. ¿Qué significa esto? El día de hoy vamos a ver el tema de estructura bacteriana. Bueno, toda esta semana vamos a ver el tema de estructura bacteriana y ya la semana siguiente nosotros vamos a ver el tema de clasificación. Va a ser nuestro tema 2, pero antes de ver el tema 2 vamos a dar evaluación del tema que vamos a ver durante toda esta semana. Como pasamos 2 veces a la semana teoría, vamos a compartir esta teoría en 2. Entonces, vamos a ver hoy la mitad de estructura bacteriana, la otra semana, la siguiente clase vemos la otra mitad y ya la próxima semana damos la evaluación de este tema. Y así con todos los temas que vayamos a ir avanzando, tal y como se los he presentado en el programa que tenemos para la materia. Vamos a comenzar entonces con el tema. Nuestro tema se denomina estructura bacteriana, que es una introducción a conceptos nuevos para ustedes, porque es la primera vez que están viendo algo que tenga que ver con bacterias. Sin embargo, van a encontrar algunos conceptos muy pocos y similares o que han escuchado o han visto en parasitología. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos, es decir, organismos bastante pequeñitos, ya son muy pequeños, unicelulares, están formados por una sola célula, procariotas, a diferencia de la célula eucariota que ustedes la han conocido en biología más a profundidad. Las células procariotas son aquellas en las que el núcleo no tiene una membrana nuclear, no tiene una capa ese núcleo que lo tenga liberado o lo tenga aparte, lo tenga envuelto del resto de la célula, sino que aquí más bien, al no haber esta membrana nuclear, el núcleo se encuentra disperso en la célula, por lo tanto el material genético está así, disperso en el citoplasma celular. Y además estas bacterias tienen la capacidad de autorreproducirse, saliendo de una bacteria 2, de estas 2, 4, de estas 4, 8 y así sucesivamente, que es la denominada fisión binaria o bipartición, que es una división mucho más sencilla. No necesita exclusivamente de otro ser para poderse reproducir, no necesita que existan dos, sino que tiene diversos medios para esta autorreproducción, que ya las vamos a ver más adelante. Tenemos formas bacterianas nosotros, variadas,
pero dos son las más comunes. Tenemos la forma de coco, que como su nombre lo dice, son redonditos, y tenemos los bacilos, que son palitos o bastones. Dependiendo de cómo se agrupan estas dos formas, van a pasar a tener diferentes nombres. Por ejemplo, si los cocos se agrupan de dos en dos, pasan a llamarse diplococos. Si estos, además de estar de a dos, están envueltos por una membrana, una capita exterior, se denominan diplococos encapsulados. Ya vamos a ver más adelante qué es la cápsula. Si estos coquitos se agrupan en forma de racimos de uva, los vamos a denominar estafilococos. Si se agrupan en formas de cadena, se llaman estreptococos. Si están de 4 en 4, se denominan tétradas. Y si están de 8 en 8, que le da una estructura tridimensional, se denominan sarcinas. Lo mismo ocurre con los bacilos. Si están solos, simplemente son bacilos. Si están en pareja, diplobacilos. Si están en cadena, estreptobacilos. Si se ven unos encima de otros, se denomina empalizada. Ya simplemente forma bacteriana lo que estamos viendo. Hay una estructura intermedia entre los dos, que no es ni coco ni bacilo, es como si un coquito se hubiera alargado un poquito, que se denomina cocobacilo. Y existen otras morfologías, bacterias que tienen apéndices bacterianos, que pueden llamarse hifas o tallos, dependiendo de la forma que tengan. Las formas de vibrios, que son como comas, las comas, una barra alargada, que es la bacteria llamada Fusobacterium, por ejemplo, tiene esa forma, en forma de bastones, en forma de hélice, de sacacorchos, de espiroquetas, de filamentos, pero esas son estructuras no muy comunes. Las dos más importantes y que vamos a conocer nosotros en la parte del laboratorio esencialmente son los cocos y los bacilos, y ya dependiendo de cómo se agrupen le vamos a poder dar los nombres restantes que hemos visto. Estas bacterias en su composición química están formadas en un 70% por agua y el restante 30% por químicos. Dentro de estos químicos que tenemos, iones y moléculas pequeñas, un 4% de este 30%, fosfolípidos un 2%, ADN un 1%, ARN 6%, polisacáridos 2% y en su mayor parte, formando un 15%, está formada por proteínas. Una bacteria, de acuerdo a la composición química, podemos argumentar que presenta un 70% de agua y un 30% de químicos, igual que el ser humano, principalmente es agua. Ahora, dentro de ese 30%, lo que ocupa el primer lugar vendrían a ser las proteínas, con un 15%. Luego están las moléculas de RNA, un 6%, y ya después tenemos iones, pequeñas moléculas, fosfolípidos, también hay hidratos de carbono o polisacáridos, entre otros. La bacteria está formada por elementos bacterianos. Estos se agrupan en dos: aquellos elementos bacterianos que son obligatorios y los que son también facultativos. Obligatorios, es decir, que todas las bacterias tienen que presentarlos para considerarse bacterias. Los facultativos, por su parte, algunas bacterias los tienen, otras no. Y lo único que les da es, como su nombre lo indica, una facultad, una capacidad extra para volverse más poderosa, más dañina, más difícil de eliminar dentro del organismo cuando me está produciendo una infección. Vamos a comenzar con los elementos obligatorios u obligados de la bacteria. Tenemos 4. La pared celular, en el gráfico que tienen aquí a la izquierda, pared celular vendría a ser esta que está de color lila, violeta, azul, ¿ya? Porque esta estructura que está por fuera es una facultativa que la vamos a ver más adelante.
La membrana plasmática o citoplasmática, que tiene básicamente la misma forma que ustedes conocieron en la membrana citoplasmática de la célula eucariota. La llamada bicapa lipídica tiene proteínas, porinas, glicolípidos en toda su estructura. Luego el citoplasma, que el citoplasma ya está por dentro de la membrana citoplasmática, que vendría a ser todo este espacio, y es el lugar donde ya podemos encontrar el nucleoide, los ribosomas, vacuolas y un montón de cosas, incluyendo el ADN. Y finalmente está el nucleoide. La imagen que ustedes tienen aquí no es de un nucleoide, sino más bien de un núcleo, para que comprendan cuál es la diferencia. El núcleo presenta esto de acá, que se denomina envoltura nuclear. En cambio, el nucleoide no tiene envoltura nuclear. Por lo tanto, en la bacteria se pasa a denominar nucleoide por la falta de envoltura nuclear. Si ustedes se fijan en la imagen del citoplasma, cómo está el material genético, está disperso. ¿Por qué? Porque no tiene algo que lo comprima como en la célula eucariota. Vamos a ver ahora uno por uno, comenzando por la pared celular. Esta pared celular puede ser de dos tipos. Tenemos la pared celular de las bacterias gram negativas y la pared celular de las bacterias gram positivas, las dos principales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Para comenzar, se llaman gram negativas o positivas justamente porque fue Gram quien hace esta tinción, y de acuerdo a los colorantes que utiliza, las gram positivas al final de la coloración quedan de color lila o azul violeta, mientras que las gram negativas se tiñen de un color fucsia rosado. ¿Por qué? Sucede que ambas paredes presentan peptidoglicano. Esta estructura que en la imagen la tienen de color violeta. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se fijan, en las gram negativas hay simplemente una capa bien delgadita de peptidoglicano. En las gram negativas, en cambio en las gram positivas hay grandes cantidades de peptidoglicano. ¿Qué tiene el peptidoglicano? Si ustedes recuerdan la tinción de Gram que la vieron en parasitología, esta tinción presenta 4 colorantes. ¿Ya? Tenemos el primer colorante que se denomina cristal violeta, luego está el Lugol, luego tenemos la solución de colorante que en este caso se llama alcoholacetona, y finalmente la fucsina o safranina. El primer colorante, el cristal violeta, es de color azul, lila, y tiene una gran afinidad por el peptidoglicano, le encanta el peptidoglicano. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos la coloración de una bacteria, si esta es gram positiva, ¿qué va a ocurrir? Va a agarrar fuertemente el color del cristal violeta por la cantidad de peptidoglicano que hay, porque ellos se llevan bien, se atraen mutuamente. En cambio, en la gram negativa, es difícil su ingreso porque fíjense que esta tiene una capa más, una bicapa lipídica extra que no tiene la gram positiva, entonces es más difícil que llegue el colorante, y al llegar apenas hay una capita de peptidoglicano, por lo tanto no va a haber esa unión tan estrecha como la hay con la gram positiva. Después de hacer eso, ¿qué hacemos? Lavamos. Una vez que realizamos el lavado, vamos a utilizar el Lugol. La solución del Lugol, ¿cuál es la función? Ustedes lo vieron en parasitología. Aquí tiene la misma función, simplemente actúa como fijador. Entonces, ¿qué es lo que va a fijar? La unión que se dio entre el peptidoglicano y el primer colorante, cristal violeta. Entonces, como aquí había grandes cantidades, la unión que produce el Lugol va a ser muchísimo más fuerte todavía. Y aquí, como no hay con qué, es una unión sumamente suave. Por lo tanto, cuando yo agrego, después de realizar un nuevo lavado, agrego el decolorante, que es el alcoholacetona, ¿qué va a ocurrir? Aquí el alcoholacetona no va a poder decolorar todo esto porque es una unión sumamente fuerte. En cambio, aquí lo va a decolorar con facilidad. Por lo tanto, si yo ahí mirara mi placa, ¿qué es lo que voy a ver? Esta es de color azul y esta es prácticamente incolora. Reciben un ligero color rosadito. Finalmente, después de un último lavado, se agrega la safranina o fucsina, que esta es de color fucsia o rosado, que aquí ya no tiene que teñir porque ya está azul.
y un rosado frente a un azul no va a lograr colorearlo. En cambio aquí, que quedó básicamente incoloro, le va a dar color, por eso es que cuando nosotros lo observamos en el microscopio, las gram positivas quedan de color azul, porque agarraron el colorante cristal violeta, mientras que las gram negativas agarran el último colorante que les queda, que es la safranina. Como ya lo único que hago es realizar un lavado, ese colorante se mantiene. Además, hay que observar otra diferencia es que las gram negativas presentan aquí este espacio, que se llama el espacio periplásmico, y aquí básicamente no se observa el espacio porque este está lleno de peptidoglicano. Esas son las dos paredes celulares más comunes que ustedes pueden encontrar en cuanto a bacteriología. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de bacterias que se las escribo aquí arriba, que se denominan la una clamidia. Las voy a escribir por si no le entienden el nombre. Clamidia. Y, por ejemplo, ella no tiene las características comunes que tienen la mayoría de las bacterias. Por lo tanto, la tinción de Gram no es muy útil para ella. Tenemos que utilizar tinciones alternativas. Por otro lado, tenemos otras dos bacterias que se las voy a anotar aquí abajo, que se llaman ureaplasma, plasma y la otra bacteria que se denomina micoplasma, ¿ya? El inicio varía, pero el final se escribe igual, ¿ya? Micoplasma. Estas dos paredes, estas dos bacterias que tienen de raro, que no presentan pared celular, por lo tanto la tinción de Gram es inútil para ellas. Porque ¿qué me tiñe la tinción de Gram? Simplemente pared celular. Si mi bacteria no presenta pared celular, los colorantes no tienen que teñir. ¿Ya? Estas dos. Y finalmente tenemos otro grupo que se denominan las bacterias ácido alcohol resistentes, justamente porque hay bacterias que presentan este tipo de pared celular, la pared ácido alcohol resistente. ¿Cómo es esa pared? Muy diferente a las de acá, si ustedes se fijan, ya que aquí, en lugar de todo esto que hemos visto, lo que presenta en mayor cantidad, además de la bicapa lipídica, son grandes cantidades de grasa, arabinogalactano, ácidos micólicos, lípidos libres, lipoarabinomanano, lipomanano, o sea, toda es grasa. Entonces un colorante que es en base de agua, que es el que me tiñe estas dos primeras, difícilmente me va a colorear una pared celular que tenga grandes cantidades de ácidos grasos. Agua con aceite, imposible. Por lo tanto, aquí se utiliza la otra tinción que ustedes conocen, la tinción de Ciel-Nielsen, que la vamos a ver más adelante en laboratorio, y que justamente nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando utilizamos la tinción de Ciel? El primer colorante, que aquí se llama fucsina fenicada, no es la misma que para Gram, lo tenemos que flamear, ya le pasamos con fuego por debajo. ¿Con qué finalidad? Justamente abrir esas paredes que tienen tanta grasa para que el primer colorante pueda ingresar, porque si no hacemos ese procedimiento, el colorante no puede atravesar la pared. Por lo tanto, mis bacterias quedarían sin teñir. Ahora nos vamos a lo que es la membrana plasmática. Esta de aquí, como ya les había dicho, básicamente su estructura es la misma que en la célula eucariota, que ustedes lo han visto en biología celular. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente podríamos hablar de las funciones que está presente. Dentro de sus funciones está que actúa como barrera osmótica, es decir, que mantiene básicamente regulada y el ingreso de líquidos y de
sustancias que requiere la bacteria, ya que si hubiesen demasiado líquido, la bacteria, por ejemplo, podría explotar. Entonces su función es mantener esa barrera osmótica. Número 2, permite la síntesis de sustancias. ¿Por qué? Lo saben muy bien, por la presencia de proteínas. Permite la excreción de proteínas a través de las porinas y es el sitio de acción de algunos antibióticos, antimicrobianos. Hace referencia a cualquier tipo de medicamento para eliminar cualquier microorganismo, antibacteriano o exclusivamente para bacterias. Y entonces hay antibióticos que necesitan llegar a la pared celular, destrozarla para que puedan eliminar a la bacteria. Hay otros que actúan a nivel de la pared celular, otras en el núcleo. Depende de cómo ha sido fabricado el antibiótico, ¿ya? Y tiene la capacidad de originar una estructura denominada mesosoma, donde se van a producir enzimas, que estas enzimas van a ayudar a eliminar algunos antibióticos para que no puedan destruir a la bacteria. ¿Qué son los mesosomas? Si ustedes se fijan, la membrana plasmática en esta imagen de la izquierda vendría a ser todo este hilo que se ve de color blanco, porque lo de afuera es la pared celular. Todo este hilo blanco. Si ustedes siguen el camino, llega un punto en el que se entra y vuelve a salir. Eso de ahí es el mesosoma. Son invaginaciones, se llaman, que se producen en la membrana plasmática. Y es ahí donde se comienzan a fabricar las enzimas, como las beta-lactamasas, que es un tipo de enzima. Esta membrana plasmática está formada en un 60% por proteínas y un 40% por fosfolípidos. El citoplasma. Cuando nosotros hablamos de citoplasma, ya les había dicho, básicamente es el mismo citoplasma que ustedes ven en la célula eucariota que han llevado, donde se alojan las diversas, que les digo, organelas que hay, como por ejemplo vacuolas gaseosas que permiten la reserva de líquidos o gases, gránulos de reserva que almacenan nutrientes, inclusiones citoplasmáticas, clorosomas, mesosomas, que ya les había dicho que era, fíjense que hay una entradita, eso es un mesosoma, ribosomas, que son los que le dan energía, y entre otras, que ahí está disperso todo eso, incluido el nucleoide, que es el que contiene la información genética, el ADN o el ARN. Y finalmente el nucleoide, que ya les dije dónde está, y simplemente sus funciones vendrían a ser las mismas que en una célula eucariota, que es el de transmitir la información genética de una bacteria a una nueva célula. Intervienen en la duplicación celular, porque para que se forme un nuevo ser tiene que haber esa duplicación del material y recién se forma la nueva bacteria. Y es el sitio de acción de otros antibióticos, como por ejemplo el ácido anhidríxico y la rifampicina. Estos 4 de los que hemos hablado vendrían siendo los elementos obligados que puede presentar una bacteria.